Vamos a empezar el proceso de recombinación de acuerdo a lo que vimos en la parte teórica. Para facilidad, por tamaño y porque es múltiplo de 100, vamos a hacer 100 litros de leche equivalente. Usando 10 kilos de leche en polvo descremada, el 34% de proteína está dividido en dos partes solamente porque no ocupo en una sola, que hay 5 y 5. Esto nos da 3.4% de proteína en latina. Para tener una relación grasa-proteína de 1, necesitábamos 3.4 kilos de grasa. Previamente se determinó cuál era el porcentaje de grasa en esta crema de leche, y se dio que era 44%. Como usamos 10 kilos de leche en polvo y en la tabla que habíamos expresado teníamos que la leche en polvo descremada demandaba 2.16 gramos por kilo de leche en polvo, aquí tenemos 22 gramos de cloruro de calcio. Y luego hay una consideración que es importante tomar en cuenta, y es si nosotros acidificamos ligeramente, bajamos el pH, el panela, que es un queso muy dulce, el sabor mejora muchísimo. Entonces, para acidificarlo estamos usando 60 gramos de ácido cítrico que vamos a disolver en agua y lo vamos a agregar muy lentamente en un proceso de recirculación para que se disperse adecuadamente. Digo muy lentamente porque no es conveniente, como la temperatura del agua está más o menos a unos 45 grados centígrados, no es conveniente agregar el ácido directamente porque la proteína se puede desnaturalizar y podemos causar precipitación. Eso es todo lo que vamos a usar para esto, y si ustedes visualizan su negocio en torno a un esquema de solo recombinación, no necesitarían más que esto. Vamos a agregar el ácido para bajar un poco el pH y darle un poco más de sabor. Aquí agregamos 60 gramos de ácido en 1 litro de agua. La única consideración es agregarlo muy lentamente. Si bien es poco, de cualquier manera la combinación de ácido con calor no es buena para las proteínas. Por eso tiene que hacerse con mucha lentitud. El orden de adición sí es importante. Si agregamos el agua al cloruro de calcio, se pueden formar cristales que luego no disolvemos. Hay que hacer el cloruro de calcio al agua. Tiene que ser una dilución lo suficientemente grande para que no creamos zonas concentradas de calcio. Acuérdense que la caseína es sensible al calcio. Es muy resistente a la proteína, pero sensible al calcio. Aquí lo que resta es bajar un poco la espuma para poder incorporar el cuajo, que es lo único que nos queda. Pues si lo incorporamos y todavía hay mucha espuma, se va a quedar el cuajo sobre la espuma y no va a cuajar la leche. Los cuajos de buena calidad
traen expresada su fuerza en la etiqueta. Dice potencia 1 a 20,000. Para aquel que no esté familiarizado con esto, significa que 1 mililitro cuaja 20 litros, ¿sí? Entonces, una regla de 3. Aquí tenemos 100 litros, son 5 veces 20. Por tanto, vamos a agregar 5 mililitros y los dispersamos en 500 mililitros de agua para que podamos agregarlos sin que esté concentrado demasiado en un solo punto. Entonces lo dispersamos en agua y empezamos a agregarlo entonces justo donde no haya espuma. Este cuajo está calculado para que más o menos el tiempo que le tome a la leche cuajar sea de 30 minutos. Entonces vamos a agitar un poco, 1 minuto más o menos, para que la dispersión del cuajo sea homogénea en toda la leche, y luego lo dejamos quietecito y a los 30 minutos verificamos si la firmeza ya es suficiente para hacer el corte. Normalmente, cuando uno quiere controlar la humedad del queso, el primer punto de partida en cuanto a parámetros a controlar es la abertura entre los hilos de la lira de corte. Para un queso de alto contenido de humedad, la separación entre los hilos de corte de la lira es normalmente hasta 2 centímetros. El panela es un queso húmedo, entonces vamos a tratar de hacer los cortes. Ahorita lo vamos a hacer sin la lira, para nada más demostrarles que no es absolutamente necesario. Lo que sí es necesario tomar en cuenta es eso, que cuando hagamos los cortes con cuchillo, la separación entre corte y corte sea más o menos como de unos 2 centímetros. Como no tenemos forma de hacer los cortes horizontal, entonces los vamos a hacer en diagonal. Los que deberían ser en horizontal, porque se hace vertical y horizontal cuando se hace con la lira. Pero como no tenemos forma de hacerlo así, se puede hacer improvisadamente vertical y diagonal. La cuestión es reducir el tamaño de la cuajada que está ahí en trozos más o menos como de 2 por 2, y eso nos dará la pauta para que retenga la humedad suficiente para que al final nos salga un queso con un 55% de humedad. Si nosotros hacemos el corte con lira muy grande o muy irregular, nos va a quedar un queso tan húmedo que luego no va a desuerar al momento de pasarlo al molde. Por eso el primer punto de control en cuánta humedad se encuentra en el espaciamiento entre las cuerdas de corte de las liras. Tenemos 2 alternativas. Una es dejar que la pasta se vaya cohesionando sola, o que fomentemos que la pasta pegue con un peso encima. Las dos son igualmente válidas. Entonces, el panela normalmente se deja que vaya prensando solo por gravedad. No lo someten a prensa. No pasa lo mismo con quesos semimaduros y maduros como el chihuahua o el manchego, ¿no? Eso sí se tienen que prensar. La forma, pues depende del molde. La forma más típica del panela es algo parecido a esto. Nosotros hicimos moldes grandes, nomás para cortar el tiempo, pero
Ya lo único que queda es dejar que esto desuere hasta que encontremos que ya no libera más y pesar para estimar el rendimiento. Primero, gracias por su paciencia, por haber estado conectados desde sus lugares de trabajo, hogares, escuelas. Tenemos gente de la academia que nos acompañó durante todo el proceso. Y bueno, ya para cerrar, a nombre de Incalec, aquí en Aguascalientes, agradecemos sus atenciones a su director, Marco, muchas gracias. Y Jaime, muchas gracias, un excelente trabajo como siempre. Y lo esperamos en la próxima y muchas gracias, que lo disfruten. Hasta luego.